Cada año, muchos de los ancianos de mi denominación, la PCA, o sea, la Iglesia Presbiteriana en América, se juntan en una asamblea general para hacer el trabajo de la Iglesia. Una de las cosas que hacemos es discutir varias propuestas relacionadas con la teología y el gobierno de la Iglesia. La 47ª Asamblea General terminó hace una semana y ahí una de las discusiones más importantes fue sobre el Nashville Statement, o sea, la Declaración de Nashville. Es una declaración escrita en 2017 que defiende una posición tradicional de la sexualidad humana, específicamente en cuanto al homosexualismo y el transgenerismo. En una denominación conservadora como la PCA, no debe ser sorprendente que todos los ancianos creen que los actos homosexuales son pecados. Pero algunos ancianos en la PCA se sienten incómodos ante la declaración de Nashville. En este video, primero me gustaría revisar brevemente la declaración y después enfocar en las áreas de desacuerdo. Primero, un breve resumen de la declaración. Consiste en un preámbulo y 14 artículos. El preámbulo explica el propósito del documento, que es una respuesta bíblica al espíritu secular de nuestra época en cuanto a temas sexuales, especialmente los de transgenerismo y homosexualismo. Entre los 14 artículos, los primeros 2 enfocan en el matrimonio, por ejemplo. Afirmamos que Dios ha diseñado el matrimonio para que sea una unión de pacto sexual, procreativa y de por vida entre un hombre y una mujer, como esposo y esposa, y tiene el propósito de simbolizar el amor de pacto entre Cristo y su novia, la Iglesia. Números 3 a 7 tratan del sexo, género y transgenerismo, por ejemplo. Afirmamos que las diferencias entre las estructuras reproductivas masculina y femenina son esenciales en el diseño de Dios para el autoconcepto como hombre o mujer. Números 7 a 9 tienen que ver con deseos sexuales pecaminosos, incluyendo los deseos homosexuales. Por ejemplo, afirmamos que el pecado distorsiona los deseos sexuales, desviándolos del pacto matrimonial y dirigiéndolos a la inmoralidad sexual, una distorsión que incluye inmoralidad tanto heterosexual como homosexual. Los números 10 a 14 enfocan en cómo debemos responder. Número 12 dice así: afirmamos que la gracia de Dios en Cristo concede perdón misericordioso, así como poder transformador, y que este perdón y poder le permiten a un seguidor de Jesús dar muerte a sus deseos pecaminosos y andar de una manera digna del Señor. Ahora, vamos a revisar algunas razones por la discusión muy intensa sobre este documento. Empezamos con 2 críticas generales. El primero tiene que ver con el contenido general de la declaración. Algunos creen que enfoca demasiado en 2 tipos de pecado sexual: homosexualismo y transgenerismo, aunque existen otros tipos, claro, por ejemplo el adulterio, el divorcio, sexo prematrimonial. La declaración menciona estos pecados, pero no les da mucha atención. Y para algunos, el tono de la declaración no es muy compasiva hacia los que experimentan estas tentaciones. Segundo, algunos están sospechosos de la organización de dónde viene esta declaración. La organización se llama el Council for Biblical Manhood and Womanhood y es un importante grupo evangélico. Pero unos han argumentado que algunos de los teólogos asociados con este grupo apoyan una idea falsa de la Trinidad llamada la subordinación eterna del Hijo. Los oponentes de esta doctrina argumentan que pone niveles en la Trinidad y que no da a Jesús la posición que merece. Tal vez en un video futuro exploraremos este debate más al fondo, pero aquí solamente quiero dejar claro que muchos en la PCA se preguntan si, por ejemplo, artículo 4 implica algo incorrecto sobre la relación entre los miembros de la Trinidad. Ahora, otra preocupación, esta vez con el texto mismo. El artículo más difícil para muchos es el artículo 7, específicamente
La segunda parte dice así: negamos que la adopción de un autoconcepto homosexual o transgénero sea compatible con los santos propósitos de Dios en la creación y la rendición. Fíjate bien, este artículo condena no solamente los actos homosexuales, sino también un autoconcepto homosexual. ¿Qué significa esto? Bueno, ya sabemos que algunas personas en el mundo experimentan atracción sexual por el mismo sexo. Y la Declaración de Nashville dice que tales personas pueden vivir una vida rica y fructífera, en tanto que, como todos los cristianos, lleven una vida de pureza. Muchos cristianos que experimentan atracción sexual por el mismo sexo entienden que sería pecado rendirse a estas tentaciones, pero no tienen mucha esperanza de ser liberado de ellas en esta vida terrenal. Para ellos, la lucha contra estas tentaciones es una parte muy grande de sus vidas, tanto que es natural para ellos identificarse como cristianos homosexuales. Pero el artículo 7 de la Declaración de Nashville rechaza este autoconcepto. Dice que cristianos no deben identificarse con sus pecados en esta manera. Y la mayoría de los ancianos en la Asamblea General de la PCA, al apoyar la Declaración de Nashville, afirmó este entendimiento. Señalan a pasajes como 1 Corintios 6, 9 a 11, donde Pablo dice que algunos de sus lectores eran sodomitas, pero ahora son lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo. De todos modos, es claro que en la historia reciente del cristianismo, muchos no han amado bien a los que experimentan atracción sexual por el mismo sexo. Una respuesta común ha sido alejarse de tales personas, como si fueran los leprosos de los días de Jesús. Todos, incluso los que afirman la Declaración de Nashville, deben recordar que nuestro Salvador también vino para los que sufren de este tipo de tentación y que los ama. Como dice la Declaración de Nashville en el artículo 14, negamos que el brazo del Señor sea demasiado corto para salvar, o que algún pecador esté fuera de su alcance. Bueno, gracias por mirar. Sé que hay muchos otros videos útiles en el internet, pero si te gustó suscríbete para ver más contenido de la perspectiva de un gringo reformado. Adiós.